¿Sabías que muy pocos extranjeros vienen a pasar sus vacaciones en estas playas polacas? La península de El y sus alrededores siguen siendo un destino principalmente local, aunque lo suficiente atractivo para fascinar a cualquiera que descubra su arena y mar. Y si crees que solo se trata de paisajes, espera a ver la belleza natural y voluptuosa de las mujeres polacas que caminan por la costa, con un estilo propio que mezcla frescura y elegancia. Salí desde Gdańsk, una ciudad cargada de historia y testigo de siglos de cambios, y viajé un poco más de 2 horas en tren hasta llegar a él. Este trayecto es mucho más que un traslado, es un recorrido que prepara los sentidos para lo que viene. Al principio, los bosques densos dominan la vista, con verdes infinitos y un aire húmedo que se cuela incluso dentro del tren. Poco a poco, el paisaje cambia. De un lado se aprecia la calma de la bahía de Pag, con aguas serenas, casi inmóviles, mientras que del otro lado el mar Báltico empieza a mostrarse con olas que rompen contra la orilla y un color más profundo. El último tramo es sorprendente. El tren avanza sobre un banco de arena estrecho, rodeado de agua por completo, dando la sensación de flotar sobre el mar. Moverse por la región es sorprendentemente fácil gracias a un sistema ferroviario eficaz. El tren entre Gdańsk y El es rápido y cómodo, con salidas frecuentes durante todo el día. El trayecto de Gdańsk a El toma un poco más de 2 horas, ofreciendo vistas que cambian entre bosques densos, la bahía de Pag y finalmente el mar abierto. Pero Gdańsk también conecta con otras grandes ciudades polacas como Varsovia o Cracovia, y existen enlaces internacionales hacia ciudades europeas como Berlín, Praga o Estocolmo. Este sistema permite explorar tanto playas aisladas como paisajes urbanos en pocas horas, ofreciendo comodidad y flexibilidad para los viajeros. No es solo un viaje físico, es una introducción a la dualidad de esta región, donde la naturaleza salvaje convive con un contexto histórico y geopolítico que no puede ignorarse. La península de El impresiona por su paisaje único. Playas extensas, arena clara, aguas relativamente transparentes, mucho más frías que en el Caribe pero igual de cautivadoras. El aire fresco, el viento constante y los aromas a sal y mar llenan cada momento. Entre la playa y el centro de él, imposible de no notar a las mujeres locales. Sus cabellos rubios, a veces dorados por el sol, enmarcan rostros armoniosos, y sus siluetas esculpidas se mueven con naturalidad y elegancia, ya sea caminando por la arena o disfrutando de los cafés frente al mar. Es un espectáculo de la vida real que todo hombre debería contemplar al menos una vez, una combinación rara de gracia, fuerza y libertad, que crea una estética auténtica y sorprendentemente sensual. La península mide aproximadamente 35 kilómetros de largo, pero su ancho varía entre 100 y 300 metros. En invierno, las tormentas del Báltico pueden cubrir las partes más bajas, creando islotes temporales. Hasta el siglo XVII, esta zona no era una península continua, sino un conjunto de islotes que solo se conectaban durante los veranos para formar un banco de arena continuo. El contraste con Kaliningrado, un enclave ruso altamente militarizado, añade una tensión que cambia la percepción del lugar. Polonia, consciente de la proximidad de estas amenazas,
ha reforzado su defensa, destinando más del 4% de su PIB a modernizar su ejército, con tanques estadounidenses y coreanos, sistemas de defensa aérea, aviones F-35 y vehículos de transporte avanzados. La historia marca también este presente, siglos de conflictos con Rusia, la ocupación soviética y la devastación de la Segunda Guerra Mundial dejaron huellas profundas en la sociedad polaca, que hoy se reflejan en su firme postura ante su vecino oriental. Mientras caminas por estas playas, puedes ver a las mujeres locales paseando con elegancia natural, familias disfrutando del sol y el viento, y la inmensidad de un mar que se extiende hasta el horizonte. Es un lugar donde la belleza natural y la historia se sienten al mismo tiempo, y donde cada detalle, desde la arena hasta los sonidos del mar, cuenta una historia. Si te fascinan los destinos poco conocidos, con historia real y playas únicas, sigue viendo el canal. Hay rincones en Europa del Este que casi nadie muestra. Vivir o pasar unos días en esta región tiene su propio ritmo. En Gdansk, el alojamiento puede costar entre $120 y $250 por noche, aproximadamente 500 a 1200 zlotys. Dependiendo de si eliges un hotel cerca del centro histórico o un apartamento más sencillo. Comer en restaurantes locales varía entre $15 y $30 por persona, 120 a 240 zlotys, y puedes disfrutar tanto de cocina tradicional polaca como de opciones internacionales. Las actividades de playa en Sopot o El, como alquilar sombrillas, kayaks o bicicletas de playa, rondan los $10 a $20 por día. En él, los alojamientos son generalmente más modestos, pero muy acogedores. Un pequeño apartamento frente al mar puede costar entre $90 y $150 por noche, 700 a 1000 zlotys, mientras que comer en cafés o restaurantes locales suele costar entre $10 y $20, 80 a 160 zlotys, por comida. Las playas son amplias y tranquilas, perfectas para largos paseos, natación o simplemente sentarse a contemplar el mar. La combinación de costo accesible, paisajes y ambiente local hace que este destino sea ideal para quienes buscan autenticidad sin grandes multitudes. La vida aquí tiene un ritmo pausado pero rico en detalles. Los mercados locales ofrecen pescado fresco del Báltico, pan recién horneado y frutas de temporada, mientras que los cafés invitan a probar postres tradicionales como los pierogi dulces o la tarta de queso polaca. Todo esto crea una experiencia que mezcla naturaleza, historia y cultura viva, en un entorno seguro y sorprendentemente tranquilo para los turistas que deciden explorar más allá de las rutas habituales. Este destino es más que playas, es historia, es cultura, es geopolítica, y es también vida cotidiana que se puede disfrutar paso a paso. Desde Gdansk hasta él, pasando por Sopot, cada rincón invita a descubrir, contemplar y reflexionar. No olvides suscribirte,
dejar tu like y acompañarnos en los próximos viajes para descubrir más playas, ciudades y rincones poco conocidos en Europa del Este que aún mantienen su autenticidad.